tan picante que la reunión se tuvo que levantar. En un momento determinado, Devido se para, se saca los anteojos, hace así, que se limpia los ojos, qué sé yo. Las mañas que tiene cada uno para terminar una reunión, que llevaba 10-15 minutos, ¿no? Que ya no se hacía. Dijo, bueno, ya está, plum, plum, y se sacó los anteojos, se levantó y se terminó la reunión. Y a la tarde me llaman y me dicen que no nos vamos a endeudar, que de ninguna manera vamos a aceptar eso. Eso implicaba que entonces los dólares los teníamos que conseguir. Entonces, para conseguirlos era con comercio, por lo tanto teníamos que tener un tipo de cambio competitivo. Porque era la otra discusión. El actual ministro de Economía era presidente del Banco Central, no sé si ustedes se acuerdan. Y él quería llevar una relación vis a vis de 1 a 1 para llevarlo con el real. El real, que se había depreciado como nuestra moneda, ya estaba bastante más abajo de la nuestra. En ese momento nosotros habíamos llegado a 4, ahora estábamos a 3 por 1, y ya el real estaba a 2,70 por 1 y seguía bajando. Y bajó tanto que llegó a 1,60 a lo largo del tiempo. Entonces, el Banco Central, que era el actual ministro de Economía, decía, nosotros tenemos que seguir un 1 a 1 con el real. Si ellos están 2,70, nosotros 2,70. Ellos 2,50, nosotros 2,50. Pesos por dólar. Lo cual nos generaba una revaluación del peso, y eso implicaba que era fácil tener dólares vinculados al sector financiero, pero mucho más difícil tener dólares vinculados al sector real de la economía, que es lo que pasa ahora, es más difícil vender afuera. Entonces, en un esquema, si nosotros tirábamos rápidamente 20.000 millones de dólares al mercado, obviamente que el peso, en la relación peso-dólar, iba a empezar a bajar, iba a pasar lo que pasaba en Brasil, y violentábamos la historia de desendeudarnos, aunque no estaba tan claro todavía, pero sobre todo un tipo de cambio que nos permitiera venderle al mundo parte de nuestra producción. Tipo de cambio competitivo fue el primer elemento ordenador, y eso lo definió Kirchner a la tarde de ese día, donde fue el debate entre los progresistas y nosotros. El segundo elemento que definió Kirchner, y que es sustantivo y que es el que permitió esto, es que íbamos a administrar nuestra economía con superávit fiscal. Y siempre cuento la anécdota porque ya la contó Evo Morales, que después que Evo Morales gana la presidencia, le pide consejo a Kirchner, y Kirchner le dice, mirá, que nunca te falten dólares, esto es, siempre vendé más de lo que compras al mundo, y que nunca te falten pesos bolivianos, esto es, recaudar más de lo que gastás. Estos fueron dos elementos, las dos vigas que hicieron que nosotros construyéramos esto. Superávit fiscal, superávit comercial, los famosos superávit gemelos, que si ustedes los buscan en los discursos de Devido, las sucesivas presentaciones de Devido, van a encontrar que los superávit gemelos eran un tema recurrente de nuestro modelo de desarrollo. Veníamos de déficit gemelos y pasamos a superávit gemelos y los mantuvimos bastante tiempo, que coinciden con nuestro boom de crecimiento, que van a ver por ahí que crecemos a tasa china, que hoy nos parecen increíbles, pero hicimos crecer la economía al 8, al 9, al 8, al 9. Eso es lo instrumental. En lo conceptual, era que nosotros teníamos que pasar de un modelo especulativo rentístico, donde
el gerente que marca el paso es el gerente financiero. Entonces la estructura al interior de una empresa es mucho más importante el gerente financiero que el gerente de producción. Por eso lo definimos un modelo especulativo rentístico, que fue muy similar a lo que pasó en la crisis del 2008. Por eso la crisis del 2008 en el mundo para nosotros fue muy claro lo que estaba pasando. Mientras la CNN y Telesur decía que el problema era que los banqueros le habían prestado plata a los pobres norteamericanos, que a su vez en general eran negros, entonces se daba esa combinación horrible de negro y pobre. Le prestaron plata para comprarse su casa y el negro pobre, porque es negro y pobre, no devolvió la cuota, y al no devolver la cuota colapsó el sistema capitalista a escala mundial. ¿Ustedes se acuerdan que eso lo llamaban el riesgo moral? Que era, en realidad, ¿qué era el riesgo moral? Que le habíamos prestado plata a gente que no la podía devolver. Ahora resulta que era para la casa. O sea que la primera vez que los banqueros se habían portado bien, era un desastre para el mundo. O sea que todo lo que nosotros hicimos durante muchas décadas fue al divino botón. Cuando digo muchas décadas, digo de 45 en adelante. Lo único que tendríamos que haber hecho era comprar un gran banco, prestarle plata a los pobres, como son pobres no devuelven la plata, colapsaba el sistema y nosotros no hubiésemos evitado un montón de kilómetros. Todos los que queríamos que el sistema cambiara era muy fácil. Simplemente era un gran banco prestándole plata a los pobres. Esa estupidez de explicación la tenían en la CNN, pero lamento decirle también en Telesur, porque no había comprensión de lo que estaba pasando. En la Argentina sí, porque ya habíamos vivido la crisis del 2001, por eso cuando Cristina sale a explicar al mundo cuál era la crisis que estaba pasando el sistema capitalista en el año 2008, no nos dan bola, pero nosotros entendemos. Es un modelo especulativo rentístico a escala global que se impone sobre el modelo de producción y trabajo. Lo mismo que había pasado en la Argentina en los 90 y en los 2000, arranque del 2000. Nosotros teníamos que cambiar de raíz eso. Para cambiar de raíz eso teníamos que volver a hacer la economía de ladrillo sobre ladrillo, donde el gerente de producción está por encima del gerente financiero. Tanto hicimos esto que durante nuestra década ni se escuchó hablar del gerente de producción, de finanzas, ni se escuchó hablar, se hablaba del gerente de producción, no se habló más del riesgo país, no se hablaba de la tasa de interés, se hablaba de lo que había que hablar. Se hablaba de cuánto vender, cuánto comprar, cuánto te sale fabricarlo, si sos competitivo, si no sos competitivo, cómo hacer para bajar costos, cómo hacer para vender más. Pero no cómo te ganás la plata en la timba financiera, cosa que casualmente vuelve a pasar ahora. Porque en esto se juntan. Pero no digo que este debate con la progresía al inicio de nuestro gobierno, no fue con los liberales, fue con los progresistas, fue con los mismos. Siempre, finalmente los peronistas terminamos discutiendo más o menos por el mismo lado. Y esto no es que para ser sectario, es para hacer la verdad histórica. Esto es lo que termina pasando sistemáticamente. Ese modelo de déficit, de superávit gemelos y de que el gerente de producción tiene que mandar en la mesa sobre el gerente financiero fue el ABC de nuestro modelo. Después hicimos un montón de cosas más, pero esto es lo que se consolidó a las primeras semanas del gobierno conceptualmente, y sobre eso después vino la magia de los que saben conducir y fueron poniendo eso en acción, sobre todo del hombre. Pero estas ideas empezaron a estar claras en esos debates que empezamos a tener y cómo se fue construyendo esto que después, sin ninguna duda, y que ustedes van a tener la capacidad de discernir, terminamos definiéndola como la década ganada. Fundamentalmente porque hicimos con la desocupación lo que había que hacer y con la pobreza lo que había que hacer. Si no, naturalmente, no hubiese habido década ganada. Como todo esto tiene que ver con una estructura, a ver qué sigue, esto es lo mismo puesto en función de esto para que vean que ya sabemos hacer gráficos, porque si no piensan que los peronistas somos ágrafos, que no sabemos ni leer ni escribir, no, también manejamos esto. Yo le empiezo a
¿Qué sigue? Como todo esto, fíjense, es muy difícil. Esta tasa de desocupación, que ellos reconocen ahora que está un poquito más arriba, pero no hablan de ninguna situación extrema, por eso vetan la ley. Cuando nosotros le decimos que hay un problema de empleo, que ellos dicen, no hay ningún, es más friccionales, vetan la ley. Si acá hubiese un problema serio de desempleo, se lo hubiese sido. Y nosotros decimos, mire, subió el desempleo, todavía no es un tema tan grave. Desempleo hoy para nosotros debe estar por acá, debe estar pegando por acá, entre 8, 9, por ahí está pegando. Pero ellos aceptaron esto, porque de alguna manera cuando vetan la ley dicen no hay ningún problema de desempleo. No hay un problema de desempleo en la economía argentina. Ellos reconocen que no lo hay, por eso vetan la ley. Y lo ponen en discusión. Fíjense lo que hacemos con la desocupación. Es difícil pensar que generamos trabajo, pero que los que trabajan generan todo pobreza, ¿sí? Pero yo pensé que me hacía una pregunta. Es difícil pensar que generamos empleo, nos vamos comiendo el ejército de reserva, para hablar en los términos de ellos, pero a pesar de eso sigue aumentando la pobreza no baja o encima sube. Es difícil de pensar porque se supone que cuando uno genera empleo, lo mínimo que uno tiene que pensar es que el que trabaja ya tiene un nivel de consumo que va un poquito por arriba. Está bien, por ahí los salarios, pero pensar que puede coexistir una tasa de desocupación de 6 puntos con 25 puntos de pobreza es una cosa que vulnera el sentido común. Entonces parte de lo que vamos a hacer ahora es apelar al sentido común, porque esto tiene que ver también con la economía y con lo que ustedes vivieron, porque ustedes tuvieron esto disfrutaron o no, pero lo vivieron. Entonces a lo que vivieron, cuando yo les digo, mire, puede ser que en el 2009 estos dicen que la economía cayó un 6%, es 3 veces lo que cae ahora, o sea que tenía que estar 3 veces más de negocio vacío, los colectivos, los trenes, y no, la verdad que no, muchachos. En 2009 está bien, no tuvimos el boom de crecimiento que teníamos porque nos pegó la crisis del 2008, pero de ahí a decir que fue 3 veces peor el 2009 de lo que nos tocó pasar este año, que todos tenemos en la familia alguien con problemas de trabajo, local, y todo el mundo está hablando, muchachos, me parece que es, bueno, pero pusimos las cifras que ellos ponen. Insisto, esto fue nuestra gestión y nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona. Hay una clara tendencia, al margen de que pueda haber situaciones que entra, que baja, sale más a trabajar, menos, bueno, todas unas cosas que los expertos, pero la tendencia que es lo que ustedes tienen que mirar está clarito para dónde iba. ¿Qué sigue, mi amigo? Todo esto, como son datos del INDEC, y nuestra directora del INDEC fue vituperada durante mucho tiempo, y bueno, tampoco tenía instrucciones de no hablar, etcétera, etcétera. A mí me parece que la directora del INDEC, la exdirectora del INDEC, es la que nos puede explicar qué es el INDEC, qué es el Sistema Estadístico Nacional. Y sobre todo, muchos de ustedes la conocen, pero claro, ahora ellos pusieron un experto, que es este Todesca, que solo sabía dónde estaba el INDEC porque estaba ahí cerca del monumento a Roca. Nunca trabajó en el INDEC, nunca se ocupó de esto. Fue viceministro de Economía de la gestión de Dual. De hecho no tengo, en términos políticos, quiso ser jefe de gobierno de la ciudad y sacó, creo que el 0,2% de los votos, que es una cosa así. Pero no tiene trayectoria en el INDEC. Cuando el gobierno nacional y popular decide poner entre comillas un cuadro propio, eligió a alguien orgánico al INDEC. Tal es así que, salvo algún trabajo que había tenido cuando era mucho más joven de lo que es ahora, casi toda su carrera profesional y académica la hizo en el INDEC. Por eso pudo conducir
el censo más importante que hizo la República Argentina y el más exitoso después del que hiciera el general Perón en la década del 50, el día que se nos fue el hombre, porque coincide el 27 de octubre. Si no hubiesen tenido la solvencia técnica, ni hubiese sido el segundo mejor censo en la historia de la Argentina, y en un día terrible como ese, hubiese sido muy difícil seguir recolectando los datos, pero como tenemos los peronistas ese sentimiento profundo del deber, ese día ella hizo lo que tenía que hacer y le ordenó a toda su gente, que ella también lo va a decir, pero lo repito, es la movilización, cuando hay un censo, es la movilización de ciudadanos más importante que realiza la patria en un día en tiempo de paz. Eso lo produjo la compañía. Entonces ahora nos va a explicar rápidamente qué es el Sistema Estadístico Nacional, qué es el INDEC, qué coordina, por qué alguna vez esto estuvo en el Ministerio de Defensa, porque la información, no sé, en la época de Perón no es que circulaba, estaba en el Ministerio de Defensa y sujeta a los secretos de Estado, porque no es que cualquiera puede saber cuántos somos, cuál es el PBI, se supone que la información es la información. Después en algún momento esto cambió y pasó a ser. Y cuando se eligió a alguien que era orgánico, que había construido su historia ahí, que los conoce a todos estos que están ahora, porque los tomaba, vos vas para acá, vos vas para allá. No cuando era la número 1 del INDEC, sino cuando fue escalando en su toma de decisiones dentro del INDEC. Y lo mismo cuando el que la sucedió fue Icovich, cuando la sucedió ya tenía por lo menos 17 años de INDEC. Así que, para que nos explique sucintamente el Sistema Estadístico Nacional, el rol del INDEC, de las direcciones estadísticas provinciales y cómo se construyen estas cosas, la dejamos con Ana. Gracias.